Bueno, buenas tardes a todos. Me alegra poder participar y estar en esta charla con alumnos de la universidad. Hay gente también de afuera que el tema del agua siempre es un tema convocante, pero en especial me quería referir a la gente, a los alumnos de la universidad, porque bueno, son los profesionales del mañana. Casi todos van a trabajar en organismos públicos o privados, muchos van a ser políticos y van a tener que tomar decisiones, y creo que en el tema del agua es necesario tener un conocimiento que nos lleve a tomar aquellas decisiones que nos permitan de una vez por todas tener una política de Estado respecto al agua. Es decir, yo creo que lo que hemos pasado todos estos años en estos temas del agua, lo que dejamos como déficit es no haber sabido diseñar una política de Estado con respecto al agua, una política que supere los partidos, que sea como el agua. El agua no tiene fronteras políticas, es decir, las fronteras del agua son las divisorias de cuenca y no tiene fronteras políticas. Es decir, en una cuenca de un curso de agua pueden haber diferentes partidos, cuando me refiero a ciudades, si son cuencas provinciales o cuencas interprovinciales o cuencas también internacionales, en donde digamos, deben participar todos los actores. Yo me voy a referir a varios conceptos que están relacionados con el agua. Este año cumplí 40 años con la docencia. No soy tan viejo, me puedo quitar unos años porque fui ayudante alumno, empecé un poco antes, pero he tenido la suerte de poder ejercer simultáneamente en cargos profesionales relacionados con el agua y haber seguido en la docencia. Hoy en la carrera profesional me he retirado, pero sigo siendo docente porque hoy nos permiten seguir unos años más a los viejos. En el transcurso de estos años he dado unas cuantas charlas referidas al tema del agua, y para aquel que me ha seguido en muchos de esos jornadas, seminarios de participación, por ahí ponen temas que repito, pero en realidad lo que he buscado acá es tomar cuestiones importantes de cada una de esas charlas y que me parecen importantes, que son para conocimiento de ustedes, y que nos pueden ayudar a hacer lo que decía hoy de esa política de Estado referida al agua, ¿no? Bueno, yendo ya específicamente al tema, con respecto al agua en el mundo, voy a hablar un poco de lo que es el agua virtual, ¿no? Tenía conocimiento de que muchos tenía referencia del agua virtual. No soy un experto en ello, pero bueno, con lo que en la docencia he podido leer y aprender, he tratado de extractar algunos trabajos que me parecen que son importantes que nos tomemos en cuenta y reflexionemos sobre ello, ¿no? Y cómo es la situación en el país con respecto a los recursos hídricos, y en particular en la región, que es lo que a nosotros más nos atañe, ¿no? Cuando nos referimos al agua, todos sabemos que hablamos de un recurso que es renovable, pero tenemos ya y porque lo hemos vivido también acá en la zona, que es un recurso escaso y que además es vulnerable, y es el hombre que justamente más degrada la calidad del agua, ¿no? He leído una vez unos párrafos que hablaban de la filosofía del agua, y decía que el agua tiene valores que son estéticos, éticos, de eficiencia y de calidad. Cuando se habla de valores
estéticos, hablamos de ello porque decimos que el agua es el alma de los paisajes y ellos son una de las unas riquezas naturales que tenemos. Argentina en eso ha sido un país que en grandes sectores está favorecido. Es un valor ético, tiene un valor ético porque siendo propiedad de todos los seres vivos del planeta, la racionalidad de su uso pasa por asumir las reglas del desarrollo sostenible, es decir, conocer los límites y adaptarse a ellos. Nosotros usamos el agua, desperdiciamos mucha de ella o dejamos parte del agua que pasó por nosotros y ese agua debemos tener siempre presente que ese agua debería ser posible de utilizar por generaciones futuras, ¿no? Un valor de eficiencia, porque es un recurso natural escaso que debemos saber aprovechar. Si no tenemos la sensación de escasez, será difícil el proceso educativo, porque nada educa más que la escasez. Y nosotros hemos vivido en últimos años acá en la región el problema de escasez de agua, y lo que espero que quede como experiencia de esto es que hayamos tomado conciencia de esa escasez de un recurso renovable, ¿no? Y un valor de calidad, porque implica mantener siempre su limpieza como garantía de vida. Alterar su calidad es un atentado al bienestar de los seres vivos, es un atentado contra la dignidad de la naturaleza y de todo lo que en ella existe. Por otro lado, es el alimento que en mayor cantidad necesitamos. Decíamos que el agua es vulnerable y las actividades que realiza el hombre en el desarrollo de la civilización la contamina y cada vez más. Es uno de los recursos que más frecuentemente es afectado en su calidad. El agua superficial, por estar en contacto inmediato con los residuos sólidos o desechos, y ve alterado su calidad en forma rápida. El agua superficial, el agua subterránea, con mucho más lentitud, es decir, porque suele haber siempre un estrato de suelo que separa el acuífero de la superficie del terreno. Pero esta ventaja que en apariencia tiene el agua subterránea se convierte en un problema cuando llega el contaminante, debido a que es mucho más complicado restablecer las condiciones naturales de ese agua. Es decir, hay que hacer tareas de remediación que lleva muchísimos años y con un costo elevado. Es decir, las acciones que se tomen para restaurar recursos hídricos subterráneos no ocurren de forma inmediata, hay que esperar un periodo para ver los efectos de las acciones y, si es necesario corregir, complementar o volver a realizarlas. Procesos contaminantes que afectan la calidad del agua que están asociados al desarrollo humano. Hay actividades industriales que desechan residuos líquidos al ambiente sin tratamiento previo. Es ejemplo en el mundo y la contaminación del riachuelo por todas las industrias que hay alrededor que vuelcan directamente sus efluentes sin tratamiento previo a esas aguas. Y ha ocurrido en otros muchos lugares de todo tipo de industria y algunas que son altamente contaminantes. Los basureros sin obras de energía que protejan el suelo, es decir, sabemos que los basureros producen un lixiviado que se infiltran y que terminan contaminando a las napas y esas napas después resulta mucho más difícil recuperarlas. Los rellenos sanitarios mal diseñados, y ahí tenemos que ver los ingenieros cuando diseñamos esos rellenos sanitarios, que son por allí una solución para recuperar áreas importantes y aprovechamos un material que tenemos allí de descarte y se hacen esos rellenos sanitarios que si no se cumple con determinados parámetros en su construcción, esos rellenos terminan contaminando también el agua subterránea. La descarga de aguas urbanas que van a canales sin revestir, es decir, los desagües pluviales pasan por áreas que están contaminadas, esos desagües pluviales terminan en canales que no están revestidos y se infiltran también en el terreno y terminan contaminando el agua. La fuga en la red de drenaje, siempre hablamos de las pérdidas porque las vemos, de las pérdidas que existen en las cañerías de agua, pero así como existen pérdidas en las cañerías de agua, existen y en mayor cantidad y no las vemos, las fugas que se producen en las redes cloacales. Y esas fugas, que son importantes, con mucho material contaminado, contaminan también las aguas subterráneas. Las fugas en las estaciones de servicios procedentes de tanques enterrados, es decir, eso es, lo vimos acá, hay un caso particular en una estación de servicio acá en Bahía Blanca y que hay que hacer las tareas de remediación para poder recuperar una amplia zona que puede estar contaminada.
Las zonas agrícolas, el uso inadecuado de pesticidas y de fertilizantes. Hoy no existe control con respecto a los pesticidas y los fertilizantes que se utilizan en los campos. Hay una ley, que es la ley de agroquímicos, una ley aprobada en la provincia de Buenos Aires, que establece que justamente debe existir una receta agronómica que tiene que realizar un ingeniero agrónomo para todo aquel que produzca y utilice los pesticidas y fertilizantes. No solamente son altamente contaminantes, sino que también, como el caso nuestro acá en la región, en Paso de las Piedras, y la zona agrícola que se desarrolla alrededor, es decir, el uso en exceso, ¿sí?, sin limitaciones y sin el adecuado asesoramiento, hace que esos excesos de fertilizantes o pesticidas lleguen al embalse y son los aportes esenciales para las algas, es decir, para la reproducción algal, es decir, son los nutrientes fundamentales, los nitratos y los fosfatos. Entonces, actividades humanas, como las que estamos mencionando, tienen que ver con esas contaminaciones que se producen en recursos que son importantes, ¿no? Los feedlots, eso es una actividad de los últimos años que se ha ido desarrollando cada vez más. Es decir, en la medida que crecen las áreas que se destinan para la soja, se reducen las áreas destinadas a la ganadería se concentra en estos corrales cerrados donde se le da alimento balanceado, hay alta concentración de animales en una superficie muy pequeña. Uno ha pasado junto a un feedlot o cerca de un feedlot, ya el olor el que se siente a distancia importante del feedlot es fuertísimo, ni que hablar de la contaminación que están produciendo en las napas, ¿no? No hay ninguna duda que se deben llevar a cabo tareas de evaluación de la vulnerabilidad a la contaminación de los recursos. No se pueden establecer políticas de crecimiento urbano si no se cuenta con criterios que permitan decidir dónde localizar un desarrollo industrial o dónde ubicar un relleno sanitario. Esto lleva a que cualquier asentamiento sea una auténtica ruleta rusa, esperando que la casualidad lleve a que los efectos nocivos puedan ser mitigados en forma natural por el medio, o bien tener que invertir fuertes sumas de dinero para restaurar los recursos hídricos contaminados. Los problemas de contaminación de los acuíferos deben ser un tema de preocupación, especialmente en un país donde la intensificación de la agricultura industrial es un hecho exitoso, justamente porque no incluye ni paga ninguno de los costos ambientales y sociales que genera. Y acá vamos a hablar un poco del agua virtual. Vuelvo a decir que no soy experto en el tema, pero es algo que venía siguiendo de hace un cierto tiempo y es tratado un trabajo de un investigador que es de la Universidad de Buenos Aires, y que en realidad ha trabajado mucho sobre el tema del agua virtual. Y en realidad el agua virtual hoy pasa a ser un tema complementario de algo más importante de que se está empezando a hablar, que es de la huella hídrica de una persona, de una empresa o de un país. Para conocer la huella hídrica tenemos que tener primero un conocimiento del agua virtual. La teoría del agua virtual nace allá por el año 1993, cuando un profesor el doctor John Allan en la Universidad en Londres explica la teoría del agua virtual y que ha causado grandes impactos más que nada en lo que es el comercio internacional y lo que tiene relación con la gestión de los recursos hídricos. Desarrolló la teoría de que la importación de agua virtual a través de los alimentos es una fuente alternativa de recursos hídricos para reducir la presión por los insuficientes alimentos en las zonas con escasez de agua. Es decir, que un país puede suplir esa carencia que tiene de recursos hídricos para producir alimentos importando el agua virtual a través de esos alimentos que está importando. Es decir, la política de un país debería centrarse en aquello que puede producir y exportar, en ese caso, con bajos consumos de agua y tratar de importar aquellos productos que necesita y que requieren muchos consumos de agua.
¿Qué es el agua virtual? Entonces, los ciudadanos no solo consumen agua cuando beben o se duchan, sino también cuando comen o se visten. Es el agua virtual un concepto que este científico británico ideó en 1993 cuando estudiaba la importación de agua como solución a la escasez de agua en el Oriente Medio. El valor del agua virtual de un producto podría entenderse como la cantidad de agua por unidad de producto que es o que podría ser consumido durante su proceso de producción. Es decir, utilizada o contenida en la creación de los productos que consumimos. Por eso la suma de todos estos productos nos lleva a lo que es la huella hídrica. Además de desarrollar esta teoría, Alan creó también todo un método para calcularlo con exactitud. Por ejemplo, si a cada hamburguesa ingerida supone 2.400 litros de agua. Si a partir de la suma de productos consumidos y su equivalencia en agua virtual se puede afirmar que cada persona gasta entre 2.000 y 5.000 litros de agua por día de media. Esa disparidad entre 2.000 y 5.000 es porque también el agua virtual tiene relación con las zonas y los climas donde se va a producir se van a hacer esos productos, o si se van a producir los elementos, los productos. El país en que se vive también marca clara diferencia. Dice, un estadounidense gasta anualmente por término medio unos 2.500.000 litros de agua virtual, unos 7.000 litros diarios. Dice, 3 veces más que un chino que gasta 1.920 litros diarios. Y ahí hay un detalle de lo que da Alan a través de estudios que hizo y de fórmulas cómo calcula de cada producto la cantidad de agua virtual que requieren hasta que el producto llega a que nosotros lo podamos consumir, ¿no? No está allí el kilo de carne de vacuna que requiere 15.000, cada kilo de carne de vacuna producida 15.000 litros de agua, ¿no? Bueno, en esta lista lo que menos, cuando tomamos un té, es donde menos agua consumimos. Y allí un cuadro del volumen de los países que exportan y lo que importan agua virtual. Esto está sacado durante un quinquenio, 1995-1999. Argentina es el 4º exportador mundial de agua virtual. Fíjese que China es un importador de agua virtual, tiene estos son 101.000 millones de metros cúbicos, 101.000 millones de metros cúbicos de agua, ¿no? España, que es un país que tiene bajos recursos hídricos, es un país importador, es decir, importa muchos productos que requieren agua, ¿no? Se estima que así, para la dieta básica de un ser humano, rondan las 2.700 calorías. Para producir esas 2.700 calorías necesitamos 4,3 metros cúbicos diarios de agua. Anualmente, 1.570 metros cúbicos de agua, cifra que alrededor de 40 países en el mundo ya no pueden alcanzar. Estrategias que se han ido generando alrededor del tema del agua virtual y más aún con el tema de la huella de agua, la huella hídrica. Un país que limitado en su disponibilidad de recursos hídricos para la producción de agroalimentos podría decidir importarlos y ahorrar el agua de su territorio para destinarla hacia otras producciones o al consumo doméstico o industrial, pretendiendo hacer un uso económico más eficiente del recurso, ¿no? China, que es un importador de agua virtual, cambia de cultivos extensivos altamente demandantes en agua hacia intensivos altamente demandantes de mano de obra y con tecnología de conservación de riego. Los demás, o sea, los altamente demandantes de agua y que ha dejado de producir, los está importando. Cuando importa 18 millones de toneladas de soja, ingresan virtualmente 20.000 millones de metros cúbicos de agua. En el caso de la Argentina, teniendo solamente en cuenta la exportación de soja a China, estamos exportando anualmente 5.000 millones de metros cúbicos, y equivalen a 15 veces el volumen de Paso de las Piedras. China es un gran importador de agua virtual, y tiene 1.200 millones de habitantes y solo 0,06 hectáreas por cápita de suelo arable. La mitad norte del país no tiene agua y la otra sur sobreexplotada por milenios que requieren gran cantidad de fertilizantes y que los ha llevado a la acidificación de los suelos. Está claro entonces que para China la situación de la seguridad alimentaria se presenta como una cuestión de prioridad nacional. Lo que no le sobra es agua para la producción de alimentos.
y hoy enfrenta el problema de que su industria de expansión y una población que accede a más ingresos le demandan más recursos hídricos que necesariamente debe quitárselos a la agricultura, en particular en la región norte del país, donde el trigo que allí se produce utiliza el agua de riego a costos elevadísimos. Incluso han llegado a utilizar el agua fósil para producir trigo. Mantener la producción triguera en el norte ha llevado a la reducción de los acuíferos que se contaminaron con agua salobre y a negativos impactos ambientales. Entonces, aquí podríamos decir que el comercio agrícola mundial del agua, el comercio agrícola mundial, puede también ser pensado como una gigantesca transferencia de agua en forma de materias primas desde regiones donde se encuentra en forma relativamente abundante y a bajo costo, hacia donde escasea, es cara y su uso compite con otras prioridades. Es evidente que el comercio del agua virtual genera un importante ahorro de agua en los países importadores, que no sería el caso nuestro, y un posible deterioro en los exportadores que hacen un uso intensivo o a nivel de la sobreexplotación. Para nuestro país, ya hay varios autores que han coincidido en estudios hechos en estos últimos años que Argentina exporta entre 52.000 y 66.000 millones de metros cúbicos de agua virtual. En la campaña 2004-2005, de 38.300 toneladas, Argentina exportó más de 42.500 millones de metros cúbicos de agua. Las 3 provincias pampeanas exportaron 28.190 millones de metros cúbicos. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿hubiésemos producido y exportado estos volúmenes si no contáramos con un recurso hasta ahora tan subvalorado en nuestras exportaciones como es el agua? ¿Hemos percibido adecuadamente la importancia del recurso en este sentido? ¿Consideramos los efectos de intensificación de la agricultura en tanto en nuestra pampa húmeda como en la pampa semiárida y más aún en las ecorregiones marginales que ya están produciendo soja para exportación? ¿Hacia qué mercados va la soja argentina? ¿Pueden estos países producir soja en las mismas condiciones? ¿Disponen del agua suficiente o incurren en costo para esta producción? El agua virtual que no estamos evaluando nos enfrenta al problema de la sustentabilidad y de los recursos hídricos vitales para la vida y estabilidad ambiental en Argentina. La sobreexplotación y su subvaluación de los recursos como el del agua virtual amerita verificar si nuestro modelo de exportación no pone en peligro la estabilidad estructural agropecuaria, la estabilidad ambiental y la seguridad alimentaria nacional en el largo plazo. Las agendas ambientales deberían incluir la información referida al comercio del agua virtual. Los agricultores argentinos hacen uso de una de las ventajas comparativas disponibles en el país como en el agua, que no es ilimitada, pero que se maneja como tal. China, revisando su estrategia, apela a su ventaja competitiva, utilizando precios globales para comprar en el exterior y producir cultivos más rendidores como el maíz, y ocupando para producir la soja, con la cual produce las proteínas animales que ellos necesitan, el espacio territorial y los recursos argentinos, entre otros. La intensificación en el uso de los recursos nos enfrenta entonces a un paulatino deterioro ambiental. El sustancial aumento de la producción argentina se ha hecho con un creciente costo ambiental en el marco de una subvaluación y sobreexplotación de los recursos naturales, cuyo valor no es incluido en la contabilidad macro y microeconómica. Ello oculta externalidades ambientales y sociales escasamente evaluadas que, de continuar intensiva y recurrentemente apuntando solo a la producción agrícola para el mercado externo, pondrán en riesgo la base productiva en las próximas décadas. La eficiencia productiva se sustenta en un subsidio natural relevante de la pampa argentina a una sobreexplotación de un recurso agotable que llevará a la afectación de los acuíferos y cursos de agua. Esto que le estaba leyendo es unos conceptos que yo había extraído de los trabajos que hizo el doctor Walter Penge en la UBA. Entonces, quería charlando con muchos de los alumnos que como no conocían el agua virtual, creo que es un tema que amerita que empecemos a analizarlo y estudiarlo con más profundidad. Y creo que esto no es digamos, una materia exclusiva de los ingenieros, es decir, es un tema multidisciplinario y que en un país como el nuestro, que tiene ingentes recursos hídricos, que vamos a ver después, pero con un problema, debemos empezar a considerarlos y analizarlos, ¿no? Y para terminar con esto del agua virtual y de otros temas que me interesaba más con respecto a nuestro país, quería poner una fotografía, es decir, yo he estado pasando hasta ahora estas transparencias referidas al agua y de fondo tienen el agua, es decir, el océano en este caso,
es el agua que nosotros conocemos. Digo, si quiero poner una foto del agua virtual, ¿qué foto pondría? ¿Qué es el agua virtual? En función de esto que estábamos leyendo recién. Y un día encontré una fotografía que se me ocurrió que eso podía representar el agua virtual, ¿no? Hasta la cesta de mimbre que está allí es agua virtual también, ¿no? Entonces, cuando hablamos del agua virtual, estamos hablando de todas estas cosas, de estos elementos, ¿no? Dejo el tema como inquietud del agua virtual y vamos a hablar del agua, el agua que nosotros conocemos diariamente, el agua en la Argentina. Y decía recién que tenemos recursos hídricos que son importantes. Los recursos hídricos superficiales, estos son datos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, son de 26.000 metros cúbicos por segundo. Es decir, si yo sumo los módulos, los caudales promedio de todos los ríos y arroyos del país, la suma de todo eso me da 26.000 metros cúbicos por segundo. Eso representa un volumen anual de 820.000 hectómetros cúbicos. Recuerden, Paso de la Pila tiene 328 hectómetros cúbicos. Recién hablábamos que exportábamos virtualmente con todos nuestros productos 55, 60.000 hectómetros cúbicos. Visto así, no tendríamos problemas. Si son un volumen anual, ese módulo, esa cantidad de agua que tenemos es importante. Son 820.000 hectómetros cúbicos. De ellos, el 85% está en la cuenca del Plata. Ese es el problema, ¿no? Las regiones áridas y semiáridas del país, que son muchísimas y es muy grande, es extensa, dispone el 1% de esos totales, 223 metros cúbicos por segundo. La población urbana que hoy tiene agua potable es del 81%, es decir, hay 19% de la población que no tiene acceso al agua potable, ¿no? Y la que tiene red local, 38%. En las zonas rurales esos índices bajan mucho, son 17 y 3% respectivamente, ¿no? El riego en el país es de 1.300.000 hectáreas, que consume el 70% del agua extraída y con una baja eficiencia, del orden del 40%. Es decir, de ese agua que se extrae para regar, realmente la que llega al riego, donde se requiere, es el 40%. Digo, estos son datos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Las inundaciones producto de las crecidas afectan porciones cada vez más extensas del territorio, particularmente en el área del litoral y pampeana. Propongo hacer un ejercicio para tener una idea de qué significa todo este agua. Digo, supongamos que queremos utilizar el agua del río Paraná para que nuestras regiones, las extensas regiones, La Rioja, Chaco, Catamarca, parte de Córdoba, de Mendoza, de San Luis, que escasea el agua, digamos, vamos a utilizar ese agua del Paraná en esas regiones, ¿no es cierto? Entonces, el caudal medio del Paraná en Rosario, medido en Rosario, es de 15.000 metros cúbicos por segundo. Supongamos, como sucede en España, que destinemos el 15% de ese agua para agua potable. Si España destina un poquito más, pero destina en realidad el 75% al riego y un 6% a la industria. El resto es agua potable, para agua potable. O sea, supongamos que tomamos un valor del 15% del agua que tiene el Paraná para darle agua potable a todas las regiones de nuestro país que no tienen. 0,15 por los 15.000 metros cúbicos nos están dando 2.250 metros cúbicos por segundo, que por los segundos del día y por los días del año nos están dando, por los segundos del día nos están dando 194.400 millones de litros por día, ¿no? Es el 15% del agua del módulo del Paraná, el caudal medio del Paraná. La Organización Mundial de la Salud considera como dotación media necesaria por persona 300 litros por día. Y 300 litros en realidad es un valor elevado. Es un valor que tomamos cuando hacemos los prácticos de ingeniería sanitaria, tomamos 300, 350 litros. La Organización Mundial de la Salud habla de 300 litros. Hay países como España, que tienen el norte, todo el resto del país, un clima muy parecido al sudeste de la provincia de Buenos Aires, y España tiene una media de todo el país de 175 litros por habitante y por día. Y hay ciudades de la costa sur de España que han bajado a 140, a 135 y pretenden seguir bajándolo. Es decir, hay una serie de medidas que van implementando para bajar el consumo a los valores mínimos, por debajo de estos valores que estamos hablando, ¿no?
Es decir, hay implementado una serie de políticas que tienen que ver con el uso del agua en los domicilios, con los depósitos en los baños, los perlizadores en las canillas, cómo se debe utilizar el agua para riego, qué tipo de cultivo llevar adelante para gastar la menor cantidad posible de agua y tratar de bajar esa dotación. Pero bueno, tomemos la dotación que habla la Organización Mundial de la Salud, 300 litros por día. Bahía Blanca ha tenido 500, 600 y en algún momento el director del jefe de zona acá expresó que Bahía Blanca llegó a tener 700 litros por día de consumo, ¿no? Cuando hablamos de eso seguro que no es consumo de la población. Entonces, con el 15% del agua del Paraná se podía dar agua en la región de nuestro país. Si yo divido aquello, tengo 648 millones de habitantes, ¿no? Si nos está faltando agua a menos de 9 millones de habitantes, es mucha agua. Hacía este ejercicio para saber qué significa todo ese agua que tenemos ahí, que está concentrada además. Y eso lo quería mostrar o recalcar porque quería traer a colación un proyecto que podría servir para ser tenido en cuenta cuando se empieza a trabajar en lo que es un modelo de política de Estado con respecto del agua. Recién demostraba esto de lo que es el agua del Paraná, y en el año 82, precisamente el 31 de agosto del año 83, se adjudicaba la obra Casa de Piedra. Yo estaba allí porque representaba en ese momento a la provincia de Buenos Aires, que tenía la presidencia, y se firmó el convenio con la empresa Impregilo, que era la que se adjudicaba, y el representante en Argentina de la empresa que vino a la firma era el ingeniero Adolfo Moschowski, y me regaló un librito que todavía lo conservo y que cuando estaba en el Consejo Hídrico Federal lo llevé y lo tomaron varias provincias para tratar de ver si en un comienzo de lo que podría ser un plan a largo plazo, a muy largo plazo en el país, de una política de distribución de agua, podía ser factible alguna cuestión como esta. Y quería leerles unos párrafos del prólogo de este libro. Está un poco bajado porque me lo han pedido un montón de gente para fotocopiarlo y cuesta reconstruirlo. Dice el prólogo del ingeniero Moschowski, que es un ingeniero tucumano que anduvo por muchísimas obras del país. Y el ingeniero Moschowski decía: dos grandes eslogans procedieron y alentaron los primeros 100 años de la organización nacional. Dice: gobernar es poblar, y el otro, el mal que aqueja a la República de la Extensión. Dice: por el primero se abrieron las puertas a la inmigración y los grupos de visionarios se fueron instalando allí donde el agua garantizaba la vida. Además de la pampa húmeda, se poblaron los valles de los ríos que podían derivarse y establecer regadíos. Así, el gobernar es poblar hizo nacer un sinnúmero de centros regionales que necesitaron comunicarse, y para ello el segundo eslogan promovió los ferrocarriles, el telégrafo, los caminos y más recientemente los aeropuertos. Pero en general todas estas estructuras solo pudieron alentar los centros y regiones donde había agua. Algunos asentamientos se hicieron como los regadíos de Alto Valle del Río Negro, los de las provincias de Mendoza y San Juan, los de los Altos de Córdoba y algunos otros, pero quedaron extensas regiones sin agua, comprendidas en la Isoyeta 600, afectando una gran superficie de las provincias que contribuyeron a la lucha por la independencia y la organización nacional y subsisten subdesarrolladas sin ninguna perspectiva si no se lleva el agua en cantidad suficiente. Decía el ingeniero Moschowski: el agua el país la tiene, pero distribuida desigualmente. En este trabajo sugerimos un camino que consideramos el único seguro y eficaz para resolver un gran problema. Dice: en mis largas andanzas por el territorio he palpado la lucha por el agua. En Güemes, provincia de Salta, mi propia esposa, para tener agua potable para nuestros hijos, debía buscarla en la estación del ferrocarril porque por las cañerías de la casa llegaban agua cruda del río Mojotoro color chocolate. He visto en Santiago del Estero, en el Chaco y en el este de Salta, tomar los trenes con vagones tanques con agua por asalto por la mayoría de los pobladores para asegurarse una ración de líquido. He visto tomar agua verdosa cubierta de quién sabe cuántas clases de parásitos. He escuchado y he leído sobre el litigio entre provincias limítrofes que se disputan las aguas de un río porque su reducido caudal no alcanza para los dos. Está hablando allí del problema entre La Pampa y Mendoza. He leído las disputas en la COREBE, la Comisión del Río Bermejo, para evitar que las provincias no ribereñas participen del aprovechamiento que se proyecta sobre el río Bermejo.
En la cuenca del Plata, específicamente en el río Paraná, tenemos el caudal, la potencia y la energía necesarias para resolver todos los problemas que en materia de agua aquejan el país. El nuevo eslogan debería ser el agua del Paraná para el interior. Y entonces presenta en este libro un proyecto que él había desarrollado y que lo he tratado de resumir aquí un poquito, dos filminas. Es el Paraná para el interior, una idea del ingeniero Mochoqui. Proyecta una serie de acueductos en realidad son 5 y un canal acueducto del 6, que están llevando agua no solamente a las provincias, sino a ríos de las provincias. Es decir, el canal 1 que llega hasta Santiago del Estero, el río Juramento, el canal 2 y el 3 que están llegando, bordeando lo que es, pasan por la de Santiago del Estero también, La Rioja, San Juan, entre el San Luis y Mendoza, y llegan a La Pampa, y después el canal 4 en el sur, en Santa Fe, el canal 5 también en Santa Fe, el acueducto 5, y el canal 6 que llega hasta la provincia, hasta el río Colorado, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Este proyecto, el caudal total a trasvasar era de 500 metros cúbicos por segundo. Y los destinos asumidos del agua a trasvasar eran para agua potable 50 metros cúbicos por segundo. Suministra agua a 14.400.000 personas con una dotación de 300 litros por habitante y por día. Riego y abrevado para ganadería, 250 metros cúbicos por segundo. Aportaría agua para regar unas 500.000 hectáreas. Para navegación y otros, 200 metros cúbicos por segundo. Asume de derivar 40 metros cúbicos por segundo a cada uno de los ríos Juramento, Dulce, Desaguadero, Tercero y Colorado. Es decir, pretendía también transformar cuando tenían pocos caudales en un caudal mínimo para hacerlo navegable y sacar producción por esos cauces. Ese es el proyecto. Cada acueducto tenía 5 caños de 5 metros de diámetro, estaban apoyados sobre pilotes de hormigón y a una altura de 5 metros para poder pasar todos los cruces de caminos, vías férreas, para no molestar, entorpecer el gáligo. Y incluso había hecho el estudio de costos, estoy hablando esto del año 82, y el estudio de costos para una obra que tenía un periodo de gracia de un repago de 5 años y 20 años de amortización, resultaba ser de $0,16 por metro cúbico de agua conducida, transportada. Como hay otros proyectos en el país. Desde el comienzo del siglo pasado se venían desarrollando proyectos como este, que en realidad esto es mucho más nuevo, pero en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires hay un proyecto del año 1905, que es el proyecto de Río Guardiamitre Patagones, para tomar agua del Río Negro y regar el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Es un proyecto que había sido desarrollado en su momento por encargo del gobierno nacional y que además de proyectar los canales, los sistemas de drenaje, se hizo una chaca experimental, que fue la chaca Spegazzini, para estudiar los suelos para el riego, ¿no? Bueno, todo eso responde a necesidades de planificación de largo plazo, de la planificación que nos lleve, como decía al principio, siempre, y reitero siempre en esto, en el tema de desarrollar una política de Estado respecto al agua. En esta charla voy tocando estos temas que quiero que, digamos, reflejen alguna cuestión que haga que se nos haga importante la cuestión para ser abordado en todos los niveles y por todos los que tenemos oportunidad de hacerlo. Y quería referirme a, cuando hablamos de planificación hídrica, que es necesario hacerlo para hacer una política de Estado respecto al agua, hablar de los espacios fluviales. ¿A qué se denominamos espacio fluvial? Es la zona ocupada por el cauce público y los terrenos que lo rodean y que integran el corredor biológico asociado al río, la vegetación de la ribera y la zona inundable. Es decir, no estamos hablando de que el espacio fluvial es el cauce del río, sino también estamos hablando del terreno que lo rodea y que integra el corredor biológico asociado al río y la vegetación de la ribera y la zona inundable.
Todo eso es el espacio fluvial que requiere el río. Y está formado por 3 zonas. La zona fluvial, integrada por la zona ocupada por avenidas con tiempos de retorno de los 10 años. Es decir, en el estudio hidrológico siempre se habla, el estudio hidrológico siempre es un estudio estadístico y hablamos de tiempos de retorno, probabilidades de repetición de determinados caudales o determinadas lluvias, determinadas crecidas. O sea, la zona fluvial la limita exclusivamente a lo que se llama la zona ocupada por avenidas de tiempo de retorno de los 10 años. El sistema hídrico es la zona restrictiva para construcciones permanentes, tiempo de retorno de 100 años. En los antecedentes, en la provincia de Buenos Aires existe la Ley de Conservación de los Desagües Naturales, la Ley 6.253, que ya establecía, esto fue dictada en el año 54, 55, no recuerdo bien, no, más tarde, fue en la época, un poquito más, más tarde, en la época del gobernador Allende. De esa época es, quienes tienen mi edad por ahí pueden recordar mejor qué año fue, pero de la época del gobernador Allende es la Ley de Conservación de los Desagües, que establece que junto a la ribera de los ríos se debe dejar una zona de 50 metros de ancho en ríos y arroyos y de 100 metros de ancho libre en lagos o lagunas. Es decir, zonas donde no se permiten radicaciones permanentes. Esto es lo que acá en la definición de espacios fluviales lo que sería el sistema hídrico. La zona restrictiva para construcciones permanentes, puede ser destinada a parquizaciones, pero no construcciones permanentes. Y esto es la que ocuparía la avenida, la crecida de los 100 años. Y por último está la zona inundable, que es la zona bajo riesgo hídrico y que es la que ocuparía la avenida de 500 años. Ahí no hablamos de no hacer construcciones, ni sí de conocer que es una zona que se puede regar, que se puede inundar, y tener preparado un plan de lo que se conoce como plan de evacuaciones, vías de evacuación, es decir, planes de contingencia, porque es zona que puede llegar a inundarse, ¿no? En el caso nuestro en particular, si miramos acá el arroyo Napostal, lo que vemos del arroyo Napostal, y después lo vamos a ver por qué, es la zona fluvial, es decir, la que admite la crecida de los 10 años. El sistema hídrico, decíamos, la que responde a una crecida de tiempo de retorno de los 100 años, y la zona inundable a la de la crecida de los 500 años, donde debía tenerse preparado por lo menos planes de emergencia. Quería mencionar esto de los espacios fluviales y lo vamos a retomar ahora un poquito más adelante cuando entremos ahora en lo que es la región de Bahía Blanca y los recursos hídricos que tenemos disponibles en la región. Y ahí he tomado un viejo plano que fue publicado en la revista de la Ingeniería, cuando se publicaba cuando el Centro de Ingenieros publicaba trabajos de investigación, y esto fue una publicación hecha después de la crecida de la inundación de la ciudad de Bahía Blanca de abril del año 44. Pero ahí lo que se ven son los 4 recursos importantes que tiene la región de Bahía Blanca, es decir, viniendo desde de la derecha hacia este lado, tenemos la cuenca del Sauce Grande, que es donde está el embalse de Paso de las Piedras, del cual se abastece de agua de la ciudad. Después tenemos la cuenca del Napostá, que hoy se ha convertido en una fuente complementaria de abastecimiento, con 2 tomas que tiene ubicadas sobre ella. Entre medio queda una cuenca allí perdida, que es la del Napostá Chico, que cuando vienen crecidas importantes llega hasta el mar, pero si no se pierden unos bajos, con caudal importante, pero que nace también en la sierra. Después seguimos con la cuenca del Sauce Chico, que también es una cuenca con caudal importante y con una cuenca de aporte de extensión importante, y la cuenca del Chasicó, una cuenca más cerrada, la del Chasicó, que termina en la laguna de Chasicó. Digamos, estos son los recursos hídricos que están aquí en la zona de Bahía Blanca. Entonces, es importante recordar que esto fue estudiado y analizado en el año 89, cuando la provincia hace un convenio con la universidad y trabajan juntos, universidad, la provincia con sus técnicos y la IC, que estudian y analizan cuáles son las alternativas de abastecimiento de agua a Bahía Blanca. Y esto se lleva a cabo durante ese año y parte del año 1990, que concluyó con el Plan Integral de Abastecimiento de Agua a Bahía Blanca y Gran Bahía Blanca. Yo creo que es la única tentativa de planificación hídrica que se hizo acá en la región, en la época, comienzo del 90.
Las alternativas que allí se analizaron y planteadas todas desde el punto de vista exclusivo de la obtención de agua potable. No se consideró ningún otro tipo de uso, salvo una recomendación que hace en una de ellas al final la universidad. Y estas fueron las prioridades, ¿no es cierto?, las distintas alternativas. La primera que se analizaba era la de las aguas subterráneas, y cuando hablo de las aguas subterráneas no son las que hoy se están utilizando en los pozos que se hicieron ahora, en la zona que se hicieron, sino que estaban en la zona más arriba, en la zona periserrana, y era para obtener 1 metro cúbico adicional, y una obra que de acuerdo a ese plan, hecho en el año 1990, debía estar hecho en operación en el año 1999, es decir, debía comenzarse en 1997 y en operación estar en 1999. Fíjese que si ese plan se hubiese llevado a cabo, si se hubiese cumplido por lo menos esta primera parte, que significaban 86.000 metros cúbicos por día, la ciudad de Bahía Blanca y Punta Alta no hubiesen padecido ningún problema de escasez o falta de agua. El lago hoy estaría allá cerca de su cota máxima sin ningún tipo de problema, ¿no? Y allá estaban los costos asociados a esa obra. Después la segunda alternativa era el arroyo Napostá, que debía iniciarse su construcción en 2015 para estar operativo en 2017, todavía estamos a tiempo, y que proveía 0,67 metros cúbicos por segundo y una obra que costaba casi tanto porque era una obra hidráulica importante como la del metro cúbico por segundo para dar agua subterránea. La tercera era planteada allí, la del Sauce Chico, en el año 2024 debía iniciarse para estar en operación en 2027 y le aportaba 1,68 metros cúbicos por segundo. Y la del Río Colorado, la última, para estar en operaciones en el año 2045 y bueno, en ese proyecto se preveía transportar 3 metros cúbicos por segundo. Ahora se habla de un proyecto de traer agua del Río Colorado para acá, pero son de 2 metros cúbicos por segundo. Es decir que para ir teniendo una referencia, los 2 metros cúbicos por segundo equivalen a la obra del arroyo Napostá y la del Sauce Chico, un poquito más, las dos. Y en los costos, por allí podemos decir que si extrapolamos la cifra esa en lugar de 3 metros cúbicos para 2 metros cúbicos, podemos tomar un valor de arriba de los $200 millones para asociar un costo para 2 metros cúbicos por segundo. Pero la obra del Colorado cuesta tanto como las otras tres. Y esas eran las prioridades que estaban establecidas en aquel momento, un plan que llevó a cabo la propia provincia, con técnicos de la provincia, con técnicos de la universidad y con la de la SIC. Claro, uno se pregunta por qué no se llevó a cabo, no se empezó, si la provincia fue la que encargó y es la responsable de la distribución de agua, ¿por qué no lo llevó adelante? Si hubiese llevado adelante con las aguas subterráneas ya no hubiésemos tenido problemas, pero yo también me pongo en lugar de ellos tratando de defender esa posición, ¿no es cierto? Pero ¿a quién se le ocurría por allí plantear la necesidad de hacer las aguas subterráneas, hacer esa inversión cuando la ciudad de Bahía Blanca estaba teniendo otro tipo de problemas con el agua y el dique Paso de la Piedra estaba lleno y descargando agua y provocando problemas a aguas abajo? Y yo cuando he estado en Paso de las Piedras, los problemas que he tenido siempre fueron con los dueños de campo aguas abajo por el agua que descargaba y no porque faltase agua, ¿no? Pero, digamos, estas eran las 4 alternativas y no estaba considerado allí, porque es una obra que ya estaba, era el embalse de Paso de las Piedras, río Sauce Grande. Yo quiero recordar la importancia que tiene esta obra y lo que significa para la ciudad y lo que va a seguir significando en el futuro, sobre todo ahora que está llegando de nuevo a la cota, saliendo de la cota de emergencia, ¿no? Pero como siempre he comparado el lago San Roque con Paso de las Piedras. El lago San Roque es el que da agua a 2/3, un poco más, de la ciudad de Córdoba, porque otra parte lo da otro embalse que está allí cerca, está abasteciendo a 1.050.000 habitantes, pero tiene un área de cuenca de 1.750 kilómetros cuadrados y Paso de las Piedras 1.620 kilómetros cuadrados. El volumen máximo de San Roque es 201 hectómetros cúbicos, Paso de las Piedras tiene 328 hectómetros cúbicos. La superficie del embalse de 15 kilómetros cuadrados está de 36. El módulo es casi el doble, el San Roque 8,31 metros cúbicos por segundo y el Paso de las Piedras 4,54. Este es el módulo que surge del estudio hecho por
obra sanitaria de mediciones que habían registrado entre el año 1910 y 1947, donde en ese periodo se produce la sequía más importante que dura 4 años, y para esa sequía se prepara el volumen de Paso de las Piedras. En realidad, desde el periodo de construcción de Paso de las Piedras hasta que viene este periodo último sequía, en el módulo si sumamos los caudales aportados en todos esos 30 y pico de años, el módulo de Paso de las Piedras subía a 6 metros cúbicos por segundo. El tiempo de residencia, es decir, lo que dura una gota de agua desde que entra y que sale del embalse, en San Roque 0,7 años, es decir, algo de 8 meses, y en Paso de las Piedras era, de acuerdo al volumen lleno y el volumen que consumía la ciudad y destinado exclusivamente para eso, 4 años. La población abastecida en San Roque es 1.050.000 y Bahía Blanca hoy, Punta Alta, 400.000 habitantes. Entre los antecedentes que veíamos recién estaba el Sauce Chico, que posee un caudal medio de 1,32 metros cúbicos por segundo. En el que veíamos recién puesto allí, que el que tomó en su momento, y ahí da un poco idea de la variabilidad siempre de los módulos, que depende de la época en que se lo tome, pero en ese trabajo hablaba de 1,68, y esto yo lo he hecho hace 2 años con datos que me daba la Dirección de Hidráulica y registrado hace ese momento, que toman ya un periodo de sequía y daba 1,32 metros cúbicos por segundo, pero representan 114.000 metros cúbicos por día, ¿no? Y en el año 1976 ahí se proyectó, se hizo todo un estudio de un dique completo, es decir, faltaba la ingeniería de detalles cuando se iba a hacer un complejo siderúrgico en la zona acá entre Bahía Blanca y Punta Alta, por eso se hizo ese estudio. Es una obra de propósito múltiple que es fundamentalmente para el control de inundaciones. Hoy una crecida importante, como ya ha ocurrido en años anteriores, una crecida importante del Sauce Chico afecta y en forma importante a la localidad de General Serri, ¿no? Permite el riego de las quintas en la cuenca sin peligro de las crecidas descontroladas que destruyen el trabajo hortícola que se desarrolla en el valle. Si una regulación permitiría ese control. Hoy hay una importante cantidad de quinteros que se han desarrollado y tienen una importante producción hortícola. Me han hablado de algo de 2.500 toneladas de verdura pesada por año que producen y cuya producción está a merced de las crecidas o de la sequía, ¿no? Permite, además, el emplazamiento de ese dique permitía abastecer por gravedad con un acueducto a la planta potabilizadora del barrio Patagonia. Algo que no había mencionado en las alternativas que habíamos puesto recién, que todas las alternativas, la del Napostá y el Sauce Chico, son las dos por abastecen por gravedad a la ciudad, en cambio el río Colorado requiere bombeo. Es decir, hay consumo de energía, gasto de energía. Y durante el año 2010 la universidad realiza estudios de prefactibilidad y sistematización y aprovechamiento de la cuenca del río Sauce Chico a requerimiento de la Autoridad del Agua y que fue financiado por el CFI. Ese trabajo fue entregado y estaba destinado fundamentalmente a un análisis de regulación y manejo de los caudales para darle factibilidad y previsibilidad a los regantes en la zona de Quinta, ¿no? Estas, bueno, son fotografías de la localidad de General Serri. Aquí vemos el Sauce Chico, es decir, que bordea la ciudad. Más arriba está acá está el partidor, ese partidor que es una obra, digamos, que hacen la gente en forma permanente y el agua se la destruye constantemente y ellos vuelven a reconstruirlo porque es la única forma que tienen de asegurar el agua. Es decir, es necesario una obra allí, un partidor que permita darle previsibilidad al abastecimiento a otras zonas de quintas que están allí desarrolladas y que el caudal lo permita, el caudal del Sauce Chico. Y por otro lado, la protección, porque todo este agua llega en la planicie de inundación, parte de ella es la localidad de General Daniel Serri, ¿no? Y la última, la cuenca de la Postá. En esta cuenca es una cuenca de 1.400 kilómetros cuadrados. Esta es una planimetría que estamos llevando adelante ahora en un trabajo que estamos haciendo en forma permanente de hace 2 años de medición de caudales de calidad de agua con las distintas alternativas, que ahora vamos a hablar sobre la Postá. Y por acá tenemos el Napostá y lo que queda de las quintas. Bahía Blanca llegó a tener más de 100 quinteros que regaban el agua en Napostá y que fueron desapareciendo porque esas quintas estaban a merced de las crecidas, de las inundaciones y que a veces en una noche desaparecía el trabajo de todo un mes. Hoy quedan muy poquitas quintas en el lugar, pero lo que vemos acá es el río que llega
al partidor que conocemos del Parque de Mayo y en épocas anteriores, es decir, el cauce del arroyo seguía por este tramo, hoy llega solamente hasta la calle Casanova, el resto está entubado. Y a raíz de la crecida del año 44 nace el Canal Maldonado, que en realidad ocupa un brazo de lo que era una descarga, un afluente del Napotá. Es decir, sobre la traza de ese canal, de ese arroyo, que era el arroyo Maldonado, se hace luego el Canal Maldonado. Yo lo que más que nada que me voy a mostrar que una crecida importante de este arroyo, la planicie de inundación en la ciudad de Bahía Blanca, ¿no? Que ya ocurrió. Es decir, y acá vamos al cauce, esto es ya cuando comienza el entubado, y quiero recordar algo que vimos, repasamos un ratito antes, el tema de los espacios fluviales. Esto que tenemos acá, como vamos a ver ahora, es el cauce para el tiempo de retorno de los 10 años. La zona inundable que debía preservarse con 50 metros de retiro, o la que ocuparía la crecida de los 100 años, hoy está ocupado por vivienda. Es decir, hoy es imposible hablar del espacio fluvial del cauce del Napotá en toda esta zona, ¿no? Esto es el partidor del Parque de Mayo, y cuando el caudal que viene acá por el Napotá, hasta 40 metros cúbicos por segundo es derivado por estas compuertas hacia el entubado, porque el entubado está diseñado por 40 metros cúbicos por segundo. Cuando supera ese caudal pasa por arriba del partidor y comienza a canalizarse a través del Maldonado, ¿no? Del Canal Maldonado. El corte del Canal Maldonado, allí vemos que tampoco existen espacios fluviales. Esto era una traza original del Canal Maldonado, del arroyo Maldonado, que se transformó en canal, y junto a ello tenemos las viviendas, así que esto no admite ningún tipo de crecida superior a la del tiempo de retorno de los 10 años. Digo, en ciudades que tienen arroyos que lo cruzan y que han manifestado alguna preocupación por espacios fluviales, puede observarse que integran los cursos de agua a la ciudad con obras que la contienen y que permiten sus usos recreativos. ¿Cómo es que un arroyo que cruza nuestra ciudad, con obras que demuestran una preocupación inicial por su manejo, se llegó a esto? Es nuestro entubado, o a esto. Era una zona que en su momento era problemática para la ciudad porque había descarga de frigoríficos y de algunas industrias, y en lugar de trabajar en el tema de la preservación del agua y del cauce, se lo entubó, ¿no? Y un conocimiento más amplio de alternativas y consideraciones sobre el recurso hídrico no habrían permitido conservar un ambiente hídrico integrado a la ciudad, como han hecho muchas ciudades del mundo. Y después, viendo que los espacios fluviales no se han respetado, pueden repetirse crisis como la de inundación del año 33. Esto es el arroyo Maldonado, lo que era en ese momento antes del canal, antes de la construcción del canal. Esto eran unas zonas de Ingeniero White. Toda la ciudad inundada, esto también es White. Esta calle que ha roto acá el cauce del arroyo Maldonado es la que es la calle Don Bosco, la que en aquel momento se llamaba la calle del Río Colorado, aquella es la avenida Alem, en esa época. Vuelve a repetirse esto en abril del 44, inundación en toda la ciudad. Esta es la zona de Villamitre. Y una obra que empieza a ser reclamada ya de aquella época, el embalse Napotá, una obra que no debe demorar el poder público, se decía. La lluvia que había caído en ese momento en la cuenca era de 160, en Bahía 160 milímetros, en algunos lugares se llegó hasta los 240, pero en general la lluvia promedio en el año 33 y en el año 44 fue de 160 milímetros, lo que uno puede ver en las crónicas de esa época. Y uno piensa en esa lluvia en toda la cuenca, si es posible o no es posible. De hecho, es posible, y yo recordaba que en medio de toda esta sequía, en el año 2009, en la zona de Ascasubi cayeron en un día 190 milímetros, que se cortó la ruta 3. Es decir, esa misma lluvia sobre la cuenca de la Posta Grande hubiese tenido un efecto no deseado para la ciudad, ¿no? Pero estamos hablando de lluvias del orden de los 160 milímetros. El estudio de la dirección de hidráulica, y ahora, ¿por qué digo que tenemos
el espacio fluvial y nada más que la zona del cauce. El estudio de edición hidráulica de la provincia, que fue hecho en el año 1947, a raíz de la crecida del 44, y mostramos la del 33 y la del 44, pero en realidad Bahía Blanca tuvo otras crecidas importantes, y estas son las que están más frescas, o uno las puede encontrar viendo las publicaciones periodísticas de esa época, ¿no? Pero el estudio que hace la Dirección de Hidráulica decía que la solución total de las inundaciones exige la construcción de 3 obras. Si el aumento de la capacidad del arroyo en Apostá Grande para 40 metros cúbicos por segundo, la construcción del canal Maldonado para un caudal de desvío de 260 metros cúbicos por segundo y la retención de las crecientes en la cuenca alta y media mediante un embalse en Puente Canesa. Esto lo propone en el año 47 el ingeniero Félix Laman, que era el jefe del Departamento de Hidrología de la Dirección de Hidráulica de la provincia. Esta última exigencia es la que nunca se llegó a construir. ¿Y de dónde surgió esto? ¿Qué es lo que hace el ACMA? El estudio hidrológico que utilizó el ACMA llegaba a las siguientes características de lluvia en la zona. La que tenía frecuencia media, de acuerdo a los datos que disponía hasta ese momento, frecuencia media de 100 años, la máxima diaria era de 145 milímetros. La de 50, 139, 25, 115, y la de 10 años, 95 milímetros diarios. ¿Qué hizo? Dice, consideró prudente tomar la lluvia cuya frecuencia media era de 10 años, porque si la capacidad asignada a las canalizaciones resultara insuficiente, quedará para el futuro recursos regularizar las crecientes mediante un represamiento en Puente Canesa. Partía de una lluvia de 95 milímetros por día, obtenía un coeficiente de derrame de 0,22 metros cúbicos por segundo por kilómetro cuadrado, que multiplicado por la superficie de la cuenca, obtenía un caudal de crecida de 297 metros cúbicos por segundo. De así que el canal Maldonado se diseña para 260 metros cúbicos por segundo, caudal que sumado al arroyo en Apostá da los 300 metros cúbicos. En la Apostá hoy está preparado, y el entubado está preparado para llevar 40 metros cúbicos por segundo. Esos 300 metros cúbicos por segundo es el caudal que aportaría la crecida con tiempo de retorno de los 10 años. Por eso el espacio fluvial que hoy tenemos, que hoy nos queda, que ha quedado, y cuando la ciudad se ha desarrollado junto al río y ocupando espacios fluviales, es solamente el cauce que admite una crecida con un tiempo de retorno de los 10 años. El dique en Puente Canesa nunca se construyó, pero hoy, ante la carencia de los espacios fluviales necesarios, y pues la ciudad ha avanzado sobre el espacio, resulta una obra imprescindible, y más a la hora de considerar una gestión integrada de su cuenca. Analizado las distintas alternativas en Puente Canesa, es decir, la construcción en el puente regula la cuenca media y superior, es un 60% del total de la cuenca, es decir, dejaría sin regular la cuenca inferior. Disminuye el potencial de peligro de inundación de la ciudad ante una crecida extraordinaria como el año 44, evita la inundación de la quinta en la cuenca inferior, favoreciendo su desarrollo, y aquellas quintas que fueron desapareciendo. Hoy en realidad se están haciendo planes reguladores que deberían tener en cuenta esa alternativa y la posibilidad de inundación de las márgenes del Apostá en la zona norte. Abastecería la necesidad del polo industrial de la ciudad. No quiere decir esto que el polo industrial consumiría el agua del Napostá, como han pensado algunos, sino que se podría desenganchar. Es decir, esos 60.000 metros cúbicos vendrían a la planta potabilizadora y suplirían las necesidades, o lo que hoy podría como máximo, en realidad el polo está consumiendo menos, pero podría llegar hasta entregar desde el Napostá 60.000 metros cúbicos. De hecho, hoy están tomando esas cantidades cuando el arroyo tiene los caudales suficientes, con las 2 tomas que tiene Obra Sanitaria AMSA, una que ya existía de la década del 50, eso en Paso en Mirasoles, y la otra que ha hecho ahora en Empleados de Comercio. Las 2 permiten tomar un caudal importante de agua. Y permitiría el desarrollo turístico con la presencia de un lago a solo 15 kilómetros de la ciudad. Esto a veces no conviene ponerlo porque uno piensa que en realidad uno está hablando del turismo, cuando en realidad la obra es mucho más importante por las otras consecuencias que la obra amerita para la ciudad, ¿no? Y en el trabajo ese que hizo la universidad, yo le decía que en ese trabajo se centró exclusivamente en las aguas potables, pero la universidad ya había dicho que las crecientes constituyen un riesgo potencial grave para la ciudad. Este aspecto por sí mismo justifica la construcción del dique en Puente Canesa. Vuelvo al plano de la cuenca y las alternativas de embalse son de acuerdo a las superficies que uno quiera regular. Si hablamos de regular solamente la cuenca alta, hay una superficie de 240 kilómetros cuadrados, hay un cierre, que ahora vamos a ver una foto muy particular, especial para una obra de cierre,
entre lo que se llama el Cerro del Águila y el Aguilucho, pero eso regula solamente la cuenca alta. En la cuenca media aparece una alternativa de regulación, de un cierre. El Napostá recibe el arroyo, un afluente que es el arroyo Los Leones, aquí, y ahí hay posibilidades también de un cierre. Hay un valle muy cerrado que permite un cierre. Y el otro es el que regula toda la cuenca superior y media, que es el de Puente Canesa. Ahí ya había un antiguo proyecto de Dirección Nacional de Irrigación, cuando no existía todavía hidráulica. Este es el cierre en el cerro, de este lado del Cerro del Águila, en realidad de una estribación, y esta es otra de una estribación de cuarcita. Este cierre no tiene más de 100 metros de ancho y que regula toda la cuenca superior del Napostá. Acá había instalado, y todavía están los restos en esta zona, un antiguo aforador de cuando existía la Dirección Nacional de Irrigación y se hacían aforos en ese lugar y que se le sirvieron después al ferrocarril como datos cuando proyectaba sus obras, ¿no? Esta es una vista aérea de la zona donde está emplazado Puente Canesa. Acá, este es el camino a la Carrindanga, acá hace un giro brusco a 90 grados, cruza el camino a la Carrindanga en este lugar, el arroyo Napostá, y el cierre está bien definido acá. La foto está tomada sobre un morro que está en la que es la margen izquierda y el cierre está sobre la margen derecha. Es un dique de 900 metros de longitud. Ya voy tratando de cerrar para no aburrir demasiado. En el transcurso de esta charla hemos hablado de la vulnerabilidad del agua, de su escasez y de la necesidad de preservar su calidad. También mencionamos los estudios para considerar nuevas fuentes de abastecimiento que aseguren para el futuro la disponibilidad de agua potable. Ahora, podemos conciliar la necesidad de nuevas fuentes con un uso sustentable y de respeto al medio ambiente. Es decir, nos centramos exclusivamente en todo esto que venimos diciendo de manejo integrado de los recursos hídricos, la preservación de la calidad del agua, la preservación del ambiente. ¿Podemos conciliar estas cuestiones? Creo que sí, y Bahía Blanca la tiene porque Bahía Blanca tira mucha agua a la ría y la contamina a la ría porque no tiene planta de tratamiento de líquidos cloacales, salvo la pequeña, la que se hizo ahora la tercera cuenca, pero todo el resto va a una planta que lo único que tiene son tamices y deja pasar lo que tiene menos de 2 milímetros. El resto va todo en crudo hacia la ría. Y son caudales que llegan, en algunos casos, a volúmenes de 100.000 metros cúbicos por día. Esos caudales, si los pudiésemos utilizar, es decir, en una planta de tratamiento, ese agua podría reemplazar las necesidades del polo petroquímico ampliamente y sobraría incluso. Con esto del tema de los tratamientos de plantas residuales, he puesto una foto de una planta que yo he visto, una planta donde uno podía circular por allá, ni siquiera se sentían los olores, y en esos árboles que están allí, que se ven al final, por ahí va un arroyo. La planta esta descarga el agua tratada al arroyo y a 200 metros de la planta comienza la zona de regadío. Toda una zona que era regada con alta producción hortícola, con agua que salía de esta planta de tratamiento. Una planta de tratamiento de esto justificaría prácticamente todo el agua del polo petroquímico. ¿Y cuáles serían los beneficios de esa reutilización? Primero, que permite liberar recursos de agua de mejor calidad para destinos al abastecimiento público. Es decir, todo el agua que hoy desde el acueducto le damos al polo petroquímico, toda esa agua puede ser reemplazada por agua de la planta de tratamiento. Segundo, una reducción de los aportes contaminantes a la ría. O sea, hoy la ría, el agua va en crudo y el agua de la cloaca es el principal contaminador de la ría. Tercero, el aplazamiento de instalaciones adicionales de tratamiento de agua potable. Si pensamos en nuevas fuentes, esta es una nueva fuente de agua para la ciudad, porque esos 50.000 metros cúbicos que obtendría la industria de esa planta serían los 50.000 que debería dejar de tomar entonces del acueducto principal, y 50.000 metros cúbicos es agua para mucha gente, ¿no? Si tomamos la dotación de 300 litros por habitante y por día.
Un ahorro energético al evitar aportes adicionales de agua de zonas más alejadas. Hoy se está hablando del acueducto del Colorado como una obra alternativa. El acueducto del Colorado requiere bombeo, requiere consumo de energía. Ahorraríamos energía también. Mayor garantía de suministro que las fuentes naturales, en especial en las zonas áridas como la nuestra. Es decir, nosotros en los recursos hídricos que disponemos estamos dependiendo siempre de las lluvias y de que estos recursos tengan agua a través de la lluvia, pero el agua que obtenemos de acá está más garantizada porque es el agua que nosotros descargamos, es la que nosotros tiramos y volcamos contaminada. Ese agua va a seguir yendo siempre. Entonces, tiene más garantía todavía que la de los recursos naturales. Y yo diría que la reutilización de las aguas locales resulta en un incremento real de los recursos hídricos disponibles que hoy se vuelcan de forma irrecuperable a la ría. Con ello se contribuye al abastecimiento de la ciudad, se disminuyen impactos ambientales y además el polo industrial dejaría de competir con la ciudad por el agua que ambos necesitan. Como reflexiones finales, estimo que deberían priorizarse las acciones para un uso eficiente del agua. Ello es básico para el desarrollo sostenible. Debe plantearse un enfoque de gestión integrada que permita administrar y desarrollar los recursos hídricos en forma sostenible y equilibrada, que tenga en cuenta los intereses sociales, económicos y ambientales. Hasta ahora hemos tenido en cuenta solamente los intereses sociales. Los intereses económicos van a empezar a jugar en poco tiempo más, y más todavía si se va a hacer una obra como la del Río Colorado, ¿no? Se deben hallar formas más inteligentes de aprovechamiento y gestión de los recursos hídricos, encontrando la respuesta más apropiada a las circunstancias de cada cuenca. Nosotros tenemos 4 cuencas alrededor de la ciudad de Bahía Blanca. Estos nuevos proyectos de infraestructura en el sector hídrico deben contemplar la multiplicidad de propósitos y en su elaboración se debe dar participación a todos los actores de la cuenca. Estos proyectos que habíamos visto y que respondían a alternativas que fueron analizadas, fueron todas analizadas desde un único punto de vista, era satisfacer las demandas de agua potable de la ciudad. Es decir, no contemplaban otros usos que son tan o más importantes que ellos. Tan o más importantes porque los usos que pretendemos satisfacer pueden ser satisfechos con lo que ya hay. Y eso requiere una planificación y un manejo no estructurales, es decir, no estamos hablando de obras, son de cuestiones no estructurales que requieren un manejo de actores y autoridades. Bahía Blanca tiene un acueducto y trae del dique un caudal, vimos que el módulo era 4,54. El caudal del acueducto está diseñado para transportar 3 metros cúbicos por segundo. Si de los 4,54, que es caudal promedio del Sauce Grande, aprovechamos 3 metros cúbicos por segundo. Esos 3 metros cúbicos por segundo significan 259.000 metros cúbicos por día. Si le descontásemos el agua del polo petroquímico, que hoy nos superan los 30 y pico mil metros cúbicos diarios, posiblemente menos, y van a caminos a tener menos utilización. Pero vamos a suponer, para hacer cifras redondas, que el polo petroquímico consume 39, nos quedan los 220.000 metros cúbicos. 220.000 metros cúbicos para agua para una ciudad con 350 litros por habitante por día, estábamos en el orden de los 700.000 habitantes, y somos 400. Así que no deberíamos tener problema. Hay una cuestión que tiene que ver con una gestión integral del manejo de los recursos y que fundamentalmente tiene que apuntar a cuestiones que no son estructurales, son a cuestiones no estructurales, y en eso creo que debemos participar todos. Bueno, un poco esto es lo que he tratado de resumir de otras charlas. Para algunos posiblemente haya sido repetitiva de lo que he dicho, pero creo que a fuerza de repetir algunas cuestiones pueden llegar en algún momento a ser parte de alguna política de Estado, y creo que muchos de ustedes que están acá en el futuro van a tener que ver, y por eso creo que eran cuestiones que creía que si no la conocía deberían conocerla. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por venir, y al ingeniero Juan Carlos Scheffer por habernos informado un poco más lo que es el agua virtual y toda esta problemática. No sé si alguno tiene alguna consulta que realizarle al ingeniero.
Bueno, acá hay gente que puede saber más, que sabe más que yo del río Colorado, así que yo lo que sé es por lo que por ahí sí escucho, pero en calidad que tiene afectaciones por la propia dinámica que tiene el río y por las actividades que se realizan y el desarrollo que de acuerdo a los cupos puede hacer cada provincia de riego, y que está afectada fundamentalmente por la disponibilidad de aporte de las nevadas. Creo que este año, por los datos que he tenido, viene bastante mal. Ya estamos, ingeniero que creo que se ha retirado, pero que trabajó mucho en el tema del Colorado, que puede dar mejor información que la que puedo dar yo en este caso. El ingeniero, se me ha borrado el nombre. Sí. ¿Cómo? Yo quería hacer una complementación sobre algo que referiste vos en la primera parte y las conclusiones o reflexiones de la última, sí, que era la necesidad de una política hídrica nacional, de una ley marco, que es la que necesitamos. Puede que de tu comentario pueda parecer, y nos interesa que todos participen, que no ha habido ninguna elaboración y ha habido un proceso de elaboración y de pretensión de esa ley marco. Eso fue desarrollado hasta el año 2004, donde se elaboran los principios rectores de política hídrica, que tuvo una participación de todas las provincias del país, y en cada una de las provincias tuvo participación de todos los sectores representativos vinculados al agua, públicos y privados. Lamentablemente, cuando se concluyó la elaboración de ese documento que pretendía ser la ley marco, hubo una ley tapón en el Congreso Nacional que obstaculizó la aplicación, no obstante lo cual, esos principios se están aplicando en la medida de lo posible dentro de las provincias, y cada una de las provincias tiene su propio código de aguas, de manera que desde el punto de vista institucional, ese código de aguas provincial, que a su vez genera un organismo provincial, tiene el marco necesario para desarrollar la política. Lo que ocurre después es si en realidad en la parte efectiva la cumple o no. Pero tenemos una elaboración de 3 años conjuntos, de trabajo conjunto, que puede ser un buen marco de política, de manera que no nos faltaría tanto para lograr esa ley marco. Y todas esas reflexiones que mencionaba el ingeniero Scheffer, justamente, si ustedes tienen acceso a esa ley, a ese marco de, digamos, los principios rectores, podrán ver que están contemplados tanto los aspectos de uso, de preservación, y vinculados fundamentalmente a los aspectos sociales y económicos. Simplemente esa aclaración complementaria. En lo que se refiere a la calidad de las aguas del Colorado, no existe ningún inconveniente en la utilización de las aguas del Colorado. Hay una sistemática de estudio de calidad desde el año 80 y en particular un programa integral de calidad de aguas desde el año 90 con proceso y aplicación anual. Pueden verlo toda la documentación en la página de COIRCO, y tal es así que todas las poblaciones ribereñas utilizan el agua del río Colorado por su aptitud para todos los usos: agua potable, riego, generación industrial y petrolero. Tal es así que nosotros vimos recién en un plano la propuesta del ingeniero Moskowski, pero acá en el caso del Colorado se ha dado la inversa, porque tenemos un acueducto que sale desde el Colorado y abastece y va a abastecer a toda la provincia de La Pampa, casi no el 100%, pero sí el 80% de su población. En parte ya está construido y es de 2 metros cúbicos por segundo. En realidad, la Patagonia, si bien es una zona desértica, como es la cuenca del Colorado, la del Negro, Chubut y Santa Cruz, tenemos la suerte de que los caudales son más que suficientes para abastecer poblaciones, porque en proporción el uso del agua potable tanto en el Colorado como en el Negro no llega al 1% de su caudal. Y sí, el 95% es utilizado en riego. Nada más.
Quería aclarar que el tema del Consejo Hídrico Federal lo conocía porque yo he participado y he sido representante de la provincia de Buenos Aires. Está muy bien desarrollado el tema del principio de los rectores. Es una buena exposición de los principios que deben regir en el manejo del agua. La cuestión es que todavía esos son papeles, es decir, políticas implementadas al de largo plazo de manejo de agua, salvo comités como el del COIRCO y algún otro en el país, es muy poco en lo que en algunas provincias, especialmente en el caso de la nuestra, estamos hablando de un código de agua que tiene en el año 2000, pero no hay una política de manejo integral de los recursos hídricos. Mi pregunta es la siguiente. En el estudio realizado por la universidad para una fuente alternativa de agua, vi en primer lugar el acuífero profundo. No sé si está puesto así por estar puesto, o es considerado por la universidad el primero. Yo me pregunto, ¿por qué nunca se tuvo casi en cuenta por la provincia ese recurso? Que yo creo que es uno que garantiza el caudal por muchos años y además garantiza la seguridad que no va a haber contaminación de ese recurso. Porque creo yo no soy especialista en la materia, que a 600, 700 metros hay pocas posibilidades de contaminación. Y en cambio hay muchas posibilidades de contaminación en las aguas a cielo abierto. Insisto, ¿por qué se le ha dado tan poca trascendencia al acuífero profundo, que es, a mi modesto entender, el que garantiza el caudal y la calidad? Perdón, las aguas subterráneas que se consideraban allí no son las del acuífero profundo de 600, 700 metros, eran profundidades del orden de los 200 metros. Pero lo que quería decirle que con respecto, Bahía Blanca tuvo sus perforaciones que llegaron a los 700 metros, se hicieron mucho por la Dirección de Minería en la década del 50, y cuando se hizo Paso de las Piedras fue cuando se pararon esos pozos que estaban en servicio, pero en el momento que estaban en servicio, que se pararon esos pozos, rendían el 10% del caudal inicial con el cual se habían puesto en marcha. Entonces, no había una confiabilidad y una garantía de caudales relacionados con las reales necesidades de la ciudad, en función de lo que estaban dando los pozos y lo que costaba construir nuevos pozos, porque eran pozos de mucha profundidad, son casi pozos de profundidades de los pozos, en realidad, y fue ese el origen de una perforación para buscar petróleo cuando se encontró ese agua, ¿no es cierto? Pero el costo que tiene esos pozos y los rendimientos que daban en su momento hicieron que se lo descartara como alternativa. Y el que aparece aquí son otros pozos que están ubicados en la zona periserrana de la zona norte de Bahía Blanca, del partido Bahía Blanca, y que de acuerdo a la gente de trabajo de geología tienen un caudal confiable y es agua de buena calidad. Pero no son los pozos que hoy APSA construyó, están en otra zona, pozos que tienen rendimientos menores, que eso es estimado, y no tienen relación con los pozos antiguos que tenía la ciudad, ¿no? Cuando se pararon todos esos pozos, el conjunto de todos los pozos que estaban funcionando en la ciudad daban 10.000 metros cúbicos por día. El acueducto podía llegar a dar hasta 259.000 metros cúbicos. Y la ciudad en algún momento requirió el caudal total del acueducto. Previo al proceso de privatización, por el acueducto de Paso de las Piedras venía a la ciudad a caudal lleno, y los 3 metros cúbicos por segundo, parte se perdían en el tratamiento por problemas de la planta potabilizadora, incluso llegaba a desbordar los depósitos de agua de lavado de la planta y inundaban la zona del barrio Patagonia. Se tiraba mucha agua y se había llegado en ese momento a transportar el caudal máximo del acueducto. Incluso en algún momento se hizo alguna prueba, una operación para llegar a enviar a presión más de 3 metros cúbicos por segundo. Si no quedan más consultas, vamos a renovar el aplauso y el agradecimiento. Acá hay una. Hay una. Sí, 2 preguntas solamente. Una, ¿por qué no se tomó en cuenta en su conversación
el tema del agua del Río Negro, que realmente se están desperdiciando algo así como 900 metros cúbicos por segundo, algo por el estilo. Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿por qué tenemos un solo acueducto que viene desde Paso Piedras con el riesgo de que ante una rotura Bahía Blanca se quede sin agua? Bueno, la primera pregunta es, bueno, si es cierto el agua del Río Negro es un agua de mejor calidad, pero hay que ir más lejos y con más gasto y más energía de bombeo, es decir, no fue considerada porque además creo que todavía no están establecidos, si bien no sería un caudal importante, pero al contrario de Coirco, las provincias integrantes todavía no han establecido cuáles son los cupos que le corresponde a cada provincia. Eso también tiene relación con lo que puede llegar a regar la provincia de Buenos Aires utilizando agua del Río Negro. Yo creo que más con la disponibilidad que tenemos en la zona, es mucho más importante si pudiésemos usar las aguas del Río Negro para desarrollar todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires en la zona de Patagones, ¿no? Yo me inclinaría más ese agua para el riego que para abastecimiento propio. Si bien un trasvase, como se habló en algún momento, mejoraría la calidad del Colorado, ¿no? Y la segunda pregunta, los dos acueductos. Bueno, desde su origen, Paso de las Piedras tuvo el proyecto de un único acueducto. Por suerte, de todas las obras que se hicieron en Paso de las Piedras, fue la única que, digamos, respondió bien con pocos problemas. Si bien tuvo algunos problemas en sus comienzos, cuando se puso en funcionamiento con pérdidas importantes, y durante unos cuantos años estuvimos haciendo tareas de mantenimiento que lo dejó en condiciones de no pérdida. Tiene una estructura que es importante, que es resistente, que puede abastecer y durar muchísimos años más. Lo que ocurre es que la ciudad ha ido teniendo otros problemas relacionados con el agua y esto ha quedado en un segundo plano. Pero si pudiese, como hasta la época, hasta la sequía, venía notándose en Paso de las Piedras que pudiese abastecer un mayor caudal, justificaría más un segundo acueducto. Pero en realidad, antes del segundo acueducto, lo que la planta está necesitando es el tercer módulo, es decir, para procesar el caudal total que viene de dique a planta Patagonia, para procesar los 294.000 metros cúbicos por segundo, se requieren 3 módulos, de los cuales se construyeron 2. E incluso hoy uno se lo está readaptando con algunas modificaciones para hacer una planta de flotación, pero el tercer módulo estaría faltando. Hoy, en realidad, lo que pensando en el manejo adecuado de la calidad de agua de Paso de las Piedras, yo pensaría en un tercer módulo con las condiciones de ese tercer módulo adaptada a la calidad de agua que tiene Paso de las Piedras. Es decir, el problema fundamental es que esta planta no tiene decantador. Es decir, cuando se diseñó Paso de las Piedras se pensaba que en realidad antes existían los viejos acueductos que iban a la planta de Grumben, y los problemas que allí existían es que cuando venían crecidas importantes el agua venía muy turbia y requería el uso de decantadores. La planta de Grumben tiene decantadores. Cuando se hizo Paso de las Piedras se pensó que el decantador grande iba a ser el dique, que en realidad es el dique, pero no se pensó en el tema de las algas. Las algas aparecen después. Y cuando aparecen las algas, y al no tener decantador, hoy para las algas, y sobre todo cuando aparecen este tipo de algas, para otras algas le dieron solución a los microtamices de los filtros israelíes, pero cuando aparecen las cianobacterias que liberan la geosmina en el agua, que eso queda disuelto en el agua, la única forma de retener eso, de sacarlo, es usando el carbón activado. Y al usar el carbón activado en las cantidades que se requiere para poder sacar el sabor y el olor al agua, y en no tener decantador, el carbón activado, los que son en un tamaño muy fino, pasa a través de los mantos filtrantes de la planta potabilizadora y se va a la red. Entonces por allí empezamos a tener agua con menos sabor y olor y empieza a tener un agua negra. Es decir, los dos son repudiados por el consumo. Es decir, que eso se solucionaría si hoy el tercer módulo de la planta potabilizadora que requeriría hacerse, se hace con un decantador que esté adecuado a la calidad del agua que tiene Paso de las Piedras.
Sí, ante una rotura. En realidad, ante una rotura, Bahía Blanca se queda sin agua, ese es el tema. Y bueno, hoy tiene una fuente complementaria que puede llegar a suplirle un 40% del caudal de agua que requiere la ciudad, con las fuentes que se han hecho en las tomas en la posta y las tomas en los pozos, y se puede reemplazar un 40%. Pero si en la situación que estábamos antes, una rotura del acueducto, las reservas de agua de la ciudad son para mediodía, no para más. Es decir, la planta necesitaría también ampliar la cisterna. Hoy tiene una cisterna de en total creo que con las de Grumen son 130.000 metros cúbicos por día, y por allí en mediodía, en un día de verano, se van ese agua, ¿no? Entonces habría que ampliar también la cisterna, hacer el tercer módulo para la planta, adecuándolo a la calidad de agua de paso de las piedras, y por allí pensar en el acueducto, ¿no es cierto? Por suerte fue una de las obras que mejor estuvieron hechas y que menos problema trajo. Todo lo demás está hecho 2 veces. Sí, pero yo estuve trabajando en Sierra Grande, que es alimentado por 2 acueductos, que viene uno de Los Berros y otro de La Ventana, y en una gran lluvia e inundación barrió con los 2 acueductos. Y eso que estaban enterrados, ¿no es cierto? Y dejaron al pueblo y a la planta sin agua. Entonces, uno siempre tiene que pensar en algún accidente muy importante que gracias a Dios no se ha producido. Pero hay que tenerlo en cuenta, no se puede dejar de... Bueno, yo le estaba comentando de que hoy tenemos un 40% alternativo complementario para la ciudad, pero si hubiese una crecida importante y se llena a paso de las piedras, los pozos que están hechos agua abajo están todos en la zona de inundación. Es decir, todos esos pozos que están allí desaparecen, y si crece en la posta y viene una crecida importante, la toma nueva que hicieron en Empleo Comercio se la lleva también, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Bien, si es así, de nuevo reiteramos el aplauso para el ingeniero Scheffer, agradeciéndole por haber asistido a este encuentro. Muchas gracias. Con respecto a los certificados de asistencia, si no les tomaron los datos en la mesa de entrada, por favor pasen, así la semana que viene les vamos a estar informando por mail dónde pueden pasar a retirarlos o dónde se los dejamos. Y desde Unidad los queremos invitar también a la charla de fertilización asistida desde el punto de vista médico y jurídico, que se dará el próximo lunes también aquí en Colón 80. Nada más y muchas gracias por asistir.